Ok, entonces voy a hacer una revisión muy rápida de lo que es sistema de fuerzas en tres dimensiones para partículas. Eh, Básicamente los objetivos es que nosotros dibujemos un diagrama de cuerpo libre en tres dimensiones y que apliquemos las tres ecuaciones escalares de equilibrio estática para una partícula. ¿Dónde aplica esto? Entonces, por ejemplo, en una grúa que sostiene un peso. Entonces, acá nosotros tenemos eh, un diagrama de una partícula, que es mi punto A, que sostiene un peso. Entonces, como el peso de esa partícula, el peso de esa partícula está concentrado aquí, por equilibrio de fuerzas, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero, es decir, que él va a reaccionar con una reacción acá, que es el peso del elemento. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre del punto A, nosotros lo que vamos a tener es, este es mi punto A, en el cual hacia arriba nosotros tenemos el peso, que es la reacción, y hacia abajo la tensión de cada uno de los cables. El cable de FB, FD y FC. Acá, en este primer, en este primer diagrama, aquí nosotros tenemos que hacia abajo actúa el peso. Y si acá nosotros para este diagrama aplicamos la ecuación de equilibrio estático que aplica sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, todo lo que vaya hacia arriba positivo. Entonces, en ese diagrama de cuerpo libre, hacia arriba tenemos, eh, no llamemos W a esa variable, llamemos a esa variable T. Llamemos a esa variable T. Entonces, hacia arriba tenemos T y hacia abajo tenemos W. Entonces, me está diciendo esta convención que todo lo que vaya hacia arriba, yo lo coloco positivo y hacia arriba va T, la dirección que le estoy colocando a la fuerza, y W va hacia abajo. Entonces ahí tendremos hacia arriba T, hacia abajo W, y como no hay más fuerzas actuando en la dirección Y, esto es igual a cero, entonces de acá nos queda que T es igual a W. Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre de la estructura. Mientras que acá nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre de la partícula A. Entonces ya sabemos que cuando nosotros tenemos una partícula, o sea, un punto en particular donde concurren todas las fuerzas como el punto A, por ejemplo, solamente nos aplican las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. O lo que es igual que decir que la resultante o que la fuerza resultante de las fuerzas actuantes es igual a cero. Cuando eso sucede, estamos en equilibrio. Entonces, voy muy rápido. Bueno, esto es como una aplicación también. Entonces, aquí tenemos un peso, W. Aquí tendremos la tensión de un cable. Y aquí en estos otros elementos tendremos estos elementos que pueden trabajar en compresión
que tienen unas fuerzas AB y BC. Entonces aquí tendré fuerza AB y por acá tendré eh, fuerza BC. Ok, este es otro tipo de aplicación, entonces como especie de un aparato con el cual se sacan los pescados del lago. Eh, ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una fuerza a lo largo de una línea? Entonces, una fuerza a lo largo de una línea. Pregunto, ¿ya revisaron esta parte con el profesor? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, escuchamos bien. ¿Ya revisaron esta parte con el profesor? No, profe. No, no, señor. Listo, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, una fuerza a lo largo de una línea, el vector fuerza es igual. Entonces, mi vector fuerza, recuerden que cuando hablamos de vector, hablamos de F y una rayita, es igual a F solito, F es magnitud multiplicado por el vector unitario. Entonces, acá estas variables son, este F es lo que estoy llamando vector fuerza. Eh, F solo es la magnitud del vector, o sea, un escalar. R, vector posición. R, magnitud del vector posición. U es el vector unitario. Y los X, Y, Y y ZI son las coordenadas de posición. Si tengo el B es el final, si tengo el A es el inicial. Entonces aquí tendré mi X final de B menos mi X inicial de A, mi Y final de B menos mi Y inicial de A, mi Z final de B menos mi Z inicial de A. Y abajo la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada es la magnitud de R, que es mi vector posición. Y arriba, R en negrilla es mi vector posición, abajo la magnitud de mi vector posición. O sea, aquí tengo vector posición, todo lo que está multiplicado por I, J y K es vector, lo que no está multiplicado es magnitud. Y cuando nosotros tenemos nuestros ejes cartesianos, el eje Y hace referencia al eje Y, J hace referencia al vector unitario en y Z hace referencia al vector unitario en K. Por ejemplo,
Entonces, nosotros acá tenemos una línea, tenemos nuestro punto de origen. En el origen nosotros tenemos 0,0,0. Y acá tenemos un punto que tiene coordenada X, Y, Z. Si yo deseo saber cuál es mi vector posición de la línea OP, entonces mi vector posición de la línea OP vectorialmente, entonces yo acabo de tener mi coordenada final menos mi coordenada inicial en X multiplicada por el vector unitario Y más mi coordenada final en Y menos mi coordenada inicial en Y multiplicada por J más mi coordenada final en Z menos mi coordenada inicial y esto multiplicado por K. ¿Dónde está el inicio? El inicio del vector y el final. Entonces, el final es en la punta y el inicio es en el origen. En ese caso, nosotros tendremos entonces coordenadas de inicio 0,0,0, coordenadas finales X, Y, Z. Significa que OP, vector posición, OP no es OR, bueno, OP, listo. Entonces, vector posición, entonces mi X final con respecto a X, entonces aquí tengo mi coordenada con respecto a X final y mi coordenada con respecto a X inicial. Entonces ahí tendré X menos 0 y como estoy en X por Y. Más, ahora voy con el Y. Mi eje Y tiene coordenada final en Y de Y y coordenada inicial de 0 en Y. Allí tendré entonces Y menos 0. Y como estoy en Y multiplicado por el vector unitario J, más en K, entonces tengo mi Z final menos mi Z inicial, que es 0. Ahí tendré Z menos 0. Y el vector unitario es K. Entonces mi vector posición OP es X en Y más Y en J más Z en K. Ese es mi vector posición. Si quisiera hallar la magnitud de OP, cuando hallo la magnitud de OP, entonces yo no debo colocar la rayita. Entonces, de acuerdo a la fórmula magnitud de OP, nosotros tendremos que es la raíz del X final menos el X inicial al cuadrado más el Y final menos el Y inicial al cuadrado más el Z final menos el Z inicial al cuadrado raíz. Y ya sabemos que X, Y, Z inicial o final son las coordenadas del punto que nosotros estamos analizando. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Yo, profe, en la magnitud no se multiplica por el vector unitario, ¿verdad? La magnitud no. Magnitud Vale, no. profe, gracias. Entonces, si nos... Entonces, si nosotros tenemos
un vector que va entre dos puntos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este vector, entonces inicia acá, es decir, que acá tiene una coordenada, esta será mi coordenada inicial, y esta de acá será mi coordenada final, que son unas coordenadas que están definidas respecto al origen del sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Entonces, mi vector posición que inicia en A y finaliza en B, entonces acá podemos decir vector posición que inicia en A y finaliza en B. Entonces va a ser mi X final menos mi X inicial multiplicada por el vector unitario Y más mi Y final menos mi Y inicial multiplicado por el vector unitario J más mi Z final menos mi Z inicial multiplicado por el vector unitario K. Entonces, ¿cuáles son los final? Todos los que tienen B. Entonces, mi vector posición que inicia en A y finaliza en B va a ser igual entonces en X, el final es la coordenada B, entonces XB, y el inicial es la coordenada XA. Y esto multiplicado por el vector unitario Y, ahora más en Y, la coordenada Y final es YB, menos la coordenada inicial que es YA, y las que están en Y las multiplicamos por el vector unitario J, más mi Z final, mi Z final es ZB, menos mi Z inicial que es ZA, y esto multiplicado por K. Entonces, este es mi vector posición AB, y la magnitud de mi posición, y la magnitud de mi vector posición AB, entonces es R sin dividir, sin colocarle la flechita arriba. RAB es magnitud. Algunos textos lo hacen en negrita para que no nos genere confusión. Entonces simplemente la magnitud es igual a la raíz del XB menos el XA al cuadrado más el YB menos el YA al cuadrado más el ZB menos el ZA al cuadrado raíz de ese valor. Esa es la magnitud de mi vector posición. Mi vector unitario acá es igual, entonces el vector unitario del vector posición AB, pues va a ser igual al vector posición AB dividido sobre la magnitud del vector posición AB. Y si yo conozco la fuerza o la magnitud de la fuerza que va a lo largo de A a B, entonces yo puedo calcular las componentes vectoriales del vector fuerza de esa fuerza. Miremos cómo lo hacemos. Entonces, mencionaba que el equilibrio de una partícula, el equilibrio de una partícula, nosotros lo tenemos cuando la sumatoria de fuerzas en X por el vector Y unitario Y, más sumatoria de fuerzas en Y por el vector unitario J, más sumatoria de fuerzas en K por el vector unitario K igual a 0,
o cuando la suma de los componentes escalares en X es igual a 0, o la suma de los componentes escalares en Y igual a 0, o la suma de los componentes escalares en Z igual a 0. Entonces recordemos que el vector tiene una magnitud, dirección y sentido. El escalar es solamente un número. Estas serían las 3 ecuaciones de equilibrio estático. Entonces nosotros en la primera tenemos expresado esto vectorialmente porque está multiplicado por I, por J y por K. Y acá lo tenemos expresado escalarmente, solamente el número. Entonces esas son las ecuaciones de equilibrio estático. Para que nosotros podamos resolver un sistema, tenemos que tener mínimo 3 incógnitas. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros tenemos este cable que está acá. Entonces, acá hay un cable AB, acá hay un cable AC, hay un cable AD, y la idea es calcular las tensiones que se generan en cada uno de esos cables. Esa es la idea, que nosotros calculemos las tensiones que se generan en cada uno de esos cables. Entonces, primero decir que se debe cumplir con la regla de la mano derecha. Ya el profesor les ha hablado de la regla de la mano derecha. No, profe, pero nos explicó lo de sentido horario y antihorario. Ok, la regla de la mano derecha es que nosotros cogemos nuestra mano derecha. Creo que por acá tengo una figura de eso. Y con la regla de la mano derecha, entonces podemos hacer el ejercicio de colocar nuestra mano, así nuestra mano derecha, así como se muestra esta figura, con el dedo gordo hacia arriba y estos dedos apiñados acá. Entonces, nuestra regla de la mano derecha, lo que nos dice que el dedo gordo va hacia arriba, hace referencia a Z, que el eje Y va a lo largo de nuestra mano y va entrando. Y el eje X es el que va saliendo del eje YZ. Entonces, cuando nosotros tenemos esas coordenadas, son las coordenadas positivas. Tenemos las coordenadas positivas. Como si nosotros, cuando abrimos y cerramos nuestra mano, va en sentido antihorario. Pero si volteamos el dedo gordo y lo colocamos hacia abajo, nuestra mano iría en sentido horario. Entonces, nuestro dedo gordo va hacia abajo, significa que ese es Z negativo, y nuestro Y va hacia adentro, significa hacia afuera, significa que es negativo, y nuestro X hacia adentro significa que es negativo. O sea, este es el eje coordenado cuando nosotros tenemos coordenadas positivas. O sea, aquí tenemos... Estas son nuestras coordenadas positivas, y las coordenadas negativas son para X si va hacia adentro. Entonces este será X negativo. Para Z, si va para Y si va hacia afuera, esta será la coordenada Y negativo, y hacia abajo el Z negativo. Entonces estas serán nuestras componentes negativa de X, nuestra componente negativa de y nuestra componente negativa de Z.
Entonces, si una fuerza va solamente a lo largo de un eje, solamente el vector unitario de la fuerza es el vector posición de la fuerza dividido sobre la magnitud del vector posición, que es 1, o sea que es una, la fuerza no tiene componente en sus otros vectores. Por ejemplo, acá, la fuerza, el cable, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del punto A, entonces la primera pregunta es la siguiente, y me gustaría escuchar la voz de alguno. La fuerza AB está en el plano o en el espacio. En el plano. Muchas gracias. ¿En qué plano está? XY. En el plano XY. En el plano XY. ¿Y qué componente tiene en Y? ¿600 newtons por seno de 30 grados? La AB, estamos viendo la AB. Ay, perdón. Pues sería seno de 30 grados, ¿no? Seno de 30 grados multiplicado por AB. ¿Sí? Y esa sería la componente X. Y la componente Y, pues va a ser igual a coseno de 30 multiplicado por AB. La fuerza AC está en el plano, en el espacio o a lo largo de un eje. A lo largo de un eje. Ok, entonces, si AC está a lo largo de un eje, significa que no tiene componentes vectoriales en los otros ejes. O sea, solamente tiene componente vectorial en el eje X y de acuerdo a lo que expliqué ahorita, AC en dónde está, en el X positivo o en el X negativo. X En el X negativo. negativo. Listo, X negativo está en la parte de atrás. Mientras que la fuerza AD, mientras que mi fuerza AD, esa sí está en el espacio y está en las coordenadas. Entonces, acá me dice que para X tiene 1 metro, que para Y tiene -2 metros y que para Z tiene 2 metros. Miremos el diagrama de cuerpo libre del punto A. El diagrama de cuerpo libre en mi punto A es este que se muestra acá. Entonces acá nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre de mi punto A. Diagrama de cuerpo libre de mi punto A. Entonces, estos 600 van a lo largo de un eje. ¿Cuál eje es? Z. El eje Z. Negativo. Entonces, el eje Z, entonces tendríamos W vector es igual a menos 600 Newton. Lo multiplico por K, ¿por qué? Porque K es el vector unitario a lo largo del eje Z. Entonces acá tendremos K que lo hago con color amarillo. ¿Cuál es la razón? La razón es que mi fuerza va a lo largo del eje Z. Entonces fíjense, aquí tengo Z, va hacia abajo es menos, significa que no tenemos componentes en X y en Y, solamente tenemos componente en Z. O sea, este W es lo mismo que nosotros expresáramos que eso tiene 0 en Y más 0 en J. Y acá tenemos menos
600 en K, y todo eso está multiplicado por Newton. Ese es mi vector fuerza del peso. Entonces, el peso siempre va hacia abajo. Coloquemos mi vector fuerza FC. Mi vector fuerza FC. ¿Quién me ayuda con mi vector fuerza FC? ¿Cómo quedaría mi vector fuerza FC? ¿Igual a qué? AFC por I. ¿Positivo o Menos. negativo? Ok. Negativo. Menos FC multiplicado por I. Ok. ¿Qué más? Más 0 en J y 0 en K. Muchas gracias. Más 0 en J. 0 en J. Más 0 en K. Y esto tendrá una unidad de fuerza. Listo, el FC. Ahora vamos con nuestro FB. Entonces, con nuestro FB, entonces voy a hacerlo acá, las componentes de la fuerza. Esta que está en amarillo, ¿a qué va a ser igual? ¿A FB por coseno de 30 o a FB por seno de 30? FB por F por coseno de 30. Ok, entonces acá tenemos FB por coseno de 30. Y la otra, que la voy a hacer en azul, esa pues es igual a FB por seno de 30. Y voy a expresar FB vectorialmente. FB vectorialmente. Allí nosotros tendremos. En X, ¿qué tenemos para el vector FB? FB por coseno de 30 en I. FB por coseno de 30. Entonces recordemos, X es Y es J, Z es K. La componente X del vector FB, ¿cuál es? La componente en I es FB por coseno de 30. Por seno de 30. Por Entonces, seno, ¿dónde? sí, perdón. Estaba Ok, viendo. entonces aquí Me tenemos, confundí de I con perfecto. la Y. Entonces ahí tenemos el X. Entonces, fíjense que el vector fuerza X, la punta va hacia afuera, o sea que es positivo. O sea, ahí tenemos FB por seno de 30. FB por seno de 30. Y acá estamos con I. En Y tenemos, la punta también va hacia adentro, regla de la mano derecha, va hacia adentro. Entonces ahí tendremos más FB, este sí, más la componente Y, FB por coseno de 30 multiplicado por J. ¿Y en K cuánto tenemos? Cero. Entonces en K tenemos 0 porque el vector FB está en el plano. ¿En cuál plano? En el plano, en este caso XY, significa que en Z no tiene componentes. Entonces, ahora eh, vamos a revisar nuestro vector posición AB. Entonces, AD.
Las componentes de A, ¿cuáles son, muchachos? En X para A, ¿cuánto tenemos? Es el origen. El 0, 0, origen 0. 0,0,0. Y el punto D, ¿qué coordenadas tiene? En X, 1. 1. muchas gracias. En Y, Menos Menos 2. 2. -2, muchas gracias. Y en Z, 2 2. positivo. ok. Y en Z tenemos 2. Entonces, vamos a sacar nuestro vector posición que inicia en A y termina en D, pero vamos a escribirlo de una vez. Es decir, que en X, ¿qué nos queda de ese vector posición? Y Y, 1. correcto, o sea, y aquí nos queda y, muchas gracias, de una vez. En Y, ¿qué nos queda? menos 2J. -2J. Y en K, ¿qué nos queda? 2 más 2K. Más 2 más 2K. Ok. Preguntas ahí de esa parte, ¿quién tiene? Simplemente aplicamos la formulita. El X final, que es 1, menos el X inicial, que es 0. El Y final, que es -2, menos el Y inicial, que es 0. El Z final, que es 2, menos el Z inicial, que es 0. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la magnitud del vector posición. Magnitud del vector posición, RAD. Entonces, el primero que tiene 1 al cuadrado, el segundo que tiene más 2 al cuadrado, el tercero que tiene más 2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos raíz de 4, 9. raíz de 9, o sea, esto es 3. O sea, nuestro vector AD es igual a 3. Entonces, nuestro vector unitario AD, entonces sabemos que es el vector posición AD dividido sobre AD, sobre la magnitud de AD. Y mi vector fuerza AD, mi vector fuerza AD, vamos aquí, mi vector fuerza AD va a ser igual a la fuerza AD, la magnitud que tiene AD, multiplicado por el vector unitario que tiene AD. Y simplemente reemplazamos. Entonces, acá tenemos que nuestra fuerza AD vector va a ser igual a la magnitud de AD multiplicado por el vector unitario. Voy a escribirlo que tiene I menos 2J más 2K. Eso dividido sobre la magnitud que es la magnitud que es 3. Es decir, que nuestro vector fuerza AD es vector fuerza AD, entonces es FAD sobre 3
multiplicado por I menos 2/3 de FAD multiplicado por J más 2/3 de FAD multiplicado por K. Coloquémoslo en colores. Entonces acá por K, este es rojo, el J. Preguntas hasta ahí. ¿Quién tiene, muchachos? No, bro. Ok. Entonces, simplemente lo que hicimos está aquí. Entonces, mi vector fuerza FD, que está en negrilla, es la magnitud de FD por el vector posición de AD sobre la magnitud de AD. En última nos queda para I 0.33, que es un tercio de FAD. Corrijo acá, FAD, menos 2/3, que es 0.67 de FD en J, más 0.67 de FD en K. Y ahora lo que viene es aplicar las ecuaciones de equilibrio estático para los X, para los Y o para los J. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que la sumatoria de los Fx multiplicados por Y debe ser igual a ¿qué? A 0 en Y, para que tengamos el equilibrio. Que la sumatoria de fuerzas en Y multiplicado por J debe ser igual a 0 en J, mi resultante, y la sumatoria de fuerzas en Z en K debe ser igual a 0 en K. O lo mismo que decir, sumar todas las que tengan I e igualarlas a 0. Sumar todas las que tengan J e igualarlas a 0. Sumar todas las que tengan K e igualarlas a 0. Entonces revisemos para I cuáles tienen J. Las voy a señalar aquí con el puntero. Entonces, el peso, 0 en I. FC menos FC, FB, FB por seno de 30 en I. Y por acá, FAB sobre 3. Entonces, sumamos todos los que tengan I. Sumamos todos los que tengan J. En J, W tiene 0, FC tiene 0, FB tiene FB por coseno de 30. Y acá tiene FAD menos 2/3 de FAD. Y sumamos todos los que tengan K. Entonces, acá tenemos menos 600, que es conocido. Acá tenemos 0 para FC. Acá también tenemos 0 para FB. Y acá tenemos el valor de 2/3 de FAD. Entonces, lo que estaba diciendo ahí es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, todas las que tengan X tienen 0. Entonces, no voy a escribir las que tienen 0. W tiene 0, esta FC tiene menos FC. Entonces, ahí tengo menos FC, el escalar, no el vector. FC. FB tiene FB por seno de 30 más FB por seno de 30. Y FAB sobre 3. FAD sobre 3. Igual a 0, aquí tenemos
ecuación número 1, o 0.33. Entonces, simplemente lo que hicimos aquí, sumatoria de los fx multiplicado por y, su resultante debe ser igual a 0i en x. Entonces, aquí tenemos 0 y esta es la suma de todos los x. Ahora nos vamos con la suma de todos los y igual a 0. Entonces, toda la suma de los y igual a 0. En los y nosotros tenemos, acá tenemos 0, acá tenemos 0, acá tenemos fb por coseno de 30. Entonces, acá tendremos fb por coseno de 30. fb por coseno de 30. Y acá tenemos menos 2/3 de FAD. Menos 2/3 de FAD igual a 0. Ecuación número 2. Y ahora sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Para Z tenemos menos 600. Menos 600. Acá tenemos 0. Acá tenemos 0. Y por acá tenemos 2/3 de FAD. 0, 0, 0, 2/3 de FAD. Más 2/3 de FAD. Esto es igual a 0. Esto es Newton. Entonces, de esta tercera ecuación, nosotros acá podemos despejar y nos va a quedar que FAD es igual a, alguno que me ayude con ese dato, por favor. 600. Eso sería 600 por 3 entre 2. 900 Newton, profe. Gracias, ok. 900 Newton positivo. Cada vez que nosotros calculamos una incógnita, como en este caso FAD, le colocamos un sentido. Es decir, que acá nosotros colocamos FAD saliendo, pero hubiésemos podido colocar nuestro FAD entrando. Como nos dio positivo, significa que la dirección que asumimos de FD está bien, o sea, va saliendo. Y cuando una fuerza sale a un nodo, el elemento trabaja a tensión. Y es la lógica, porque nuestros cables trabajan a tensión. Cuando solucionamos nuestras ecuaciones de equilibrio estático y nos da un valor positivo, significa que la dirección asumida está ok. Y si sale del nodo como está saliendo FAD está saliendo, significa que el elemento trabaja a tensión. Ahora nos queda, ya conocemos FAD, lo podemos reemplazar en la ecuación 1, y al reemplazar en la ecuación 1, entonces vamos a tener, FAD, al reemplazarlo en la ecuación 2, hallamos FD. Entonces, reemplazando, FAB en la ecuación 2, nos va a quedar para hallar el valor de FB. Entonces, FB por coseno de 30 grados menos 2/3 de FAD, pero FAD es 900 Newton y esto es igual a 0. Entonces acá nos va a quedar que FB va a ser igual. ¿Cuánto les da a ustedes?
692.82. Muchas gracias. 692.82 newton. Y ya lo que nos queda es reemplazar FAD y FB, FAD y FB en la ecuación 1. Entonces, reemplazando, FAD y FB en la ecuación 1, nos va a quedar entonces que menos FC más FB, que es 692.82 newton, multiplicado por el seno de 30, más FAD, que es 900 newton sobre 3, igual a 0, y del despeje ahí obtenemos el valor de FC, que nos da 646.41. Pero negativo, creo. el FC está restando, pasa a sumar. ¿Sí? Entonces acá tenemos nuestro FC que está restando de este lado, pasa a este lado a sumar. Y ahí nos queda que FC es igual a 646.41 newton. Ok. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene, muchachos? Listo. Entonces ahora vamos a meter todos esos datos al SAT 2000 y vamos a comparar los resultados de salida. Entonces, para eso, nosotros necesitamos conocer nuestra grilla, ¿sí? Conocer nuestra grilla. Entonces, necesitamos saber ángulos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el coseno de 30? Coseno de 30.87. Entonces, y el seno de 30, 0,5. Entonces, aquí tendremos esta componente que tiene 0,5 y que tiene 0,87. Simplemente pues expresamos las coordenadas, las coordenadas de mi punto B, ¿no? Entonces mi punto B voy a expresarla como 0,5 metros para X y para Y 0,87. Entonces mi X es seno de 30 grados. Y mi Y es coseno de 30 grados. Si tomo 0,5 y lo elevo al cuadrado más 0,87 y lo elevo al cuadrado, pues me va a dar 1, que es la magnitud de AB. AC, pues AC, vamos a colocarle coordenadas de -1, 0, 0.
Y las coordenadas del punto D ya las tenemos. El punto D tiene 1, menos 2 y 2. Entonces vamos a dibujar ese sistema, de coordenadas en SAT 2000 para que nosotros dibujemos cada uno de esos elementos. Entonces tenemos acá nuestro SAT 2000. Y ahí nosotros estamos trabajando, hagámoslo desde aquí. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, parte inferior derecha, sistema de unidades, ¿listo? Vamos trabajándolos todos a ver cómo nos va. Parte inferior derecha, sistema de unidades. ¿Qué unidades tiene el problema? Me devuelvo y estamos trabajando con unidades de Newton por metro. Entonces, parte inferior derecha, unidad de Newton por metro. Ok. Newton por metro. Necesitamos trabajar trabajemos con las grillas desde cero. Entonces, vámonos al comando file, comando file. Y en el comando file, entonces digamos, esto es como paso 1, esto es como paso 2. Y en el comando file vamos a seleccionar nuevo modelo. Y vamos en el paso 3 a seleccionar Grid Only. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Listo. Y cuando activamos Grid Only, definimos nuestra grilla sobre la cual nosotros vamos a dibujar. Entonces, vámonos a Grid Only. O Grid Only no. Démosle a esto clic derecho. O bueno, también por Grid Only. Voy a borrar acá esto. Y el paso número 4 va a ser clic derecho. ¿Sí? O Grid Only. Entonces, clic derecho, paso 4. No me funciona el clic derecho. Segundito. ¿A usted le funciona el clic derecho? No, señor. No, señor. Bueno, entonces hagámoslo por New Model. Seleccionémosla en blanco. Seleccionémosla en blanco. Paso 4. Y editémosla ahí directamente. Paso 4. Y aquí ya sí nos debe funcionar porque ya tenemos nuestro eje de referencia del clic derecho. Clic derecho, paso 5. Clic derecho y Edit Grid Data. Y Modify Show System.
Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Listo, ok. Modify show system. Vamos a definir entonces los espacios de X, Y y Z. Entonces, en X nosotros tenemos, miremos qué coordenadas necesitamos nosotros dibujar en X. En X necesitamos dibujar una coordenada 0, una coordenada 1 y una coordenada 0,5. Y una coordenada 0,5. De esta fuerza acá, no tenemos seno de 30, es 0,5. Bueno, intentemos con los ángulos porque no tenemos magnitud. Entonces, en X nosotros tenemos, en X tenemos 0, en X tenemos una línea de 1 metro y en X tenemos una línea de 0,5. ¿Sí es claro para todos? Señor. Entonces, vamos a dibujar 0 por espacio. Entonces vamos a dibujar aquí 0, 0.5, 0.5 y 1 para X. En Y, ¿qué tenemos nosotros? En Y todavía no le voy a poner el grid del punto. En Y, ¿qué tenemos nosotros? Miremos qué tenemos en Y. En Y nosotros necesitamos dibujar 0, 0, este valor de acá que es 0,87 y menos 2. Entonces, ese menos 2 lo voy a dibujar después. Entonces voy a dibujar 0 y 0,87. Entonces, voy a dibujarla acá una vez. Menos 2, 0 y 0.87. Y en Z, ¿qué tenemos nosotros? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señor. Ok. En Z, ¿qué tenemos? Entonces en Z nosotros solamente tenemos 0 y 2 por espacio. Por espacio, en Z tenemos 0, 2 y démosle a esto por ordenadas aquí. A ver cómo nos va. Entonces ahí lo tenemos por ordenadas, pero en Y me estaba dibujando menos 2. Nosotros en Y no tenemos menos 2. Y acá en Z tenemos 0. Ah, ya entiendo, porque le coloqué el punto. El punto, entonces tengan mucho cuidado en la configuración regional que tiene su computador, porque la coma puede ser el punto, ¿listo? Entonces por eso no les va a leer el valor. Por ejemplo, si acá coloqué, esta era 0, 0.5 y la otra coordenada era 1. 1, profe. entonces en X tengo 0, 0.5 y 1.
Esto es 0.5 y 1. Ok. Y esta, pues, menos 2. Esto es 2, 0. Y aquí al final es 0. Y esta era 2. 2. Profe, tengo una duda en la coordenada Sí. Y. Ahí no era 0.87 o yo estoy mal. Era menos 2, 0 y 0.87. O sea, estamos dibujando todo lo que tiene Y. Entonces, Y tiene 0, tiene 0.87 y tiene menos 2. Sí. Ok, a esto digámosle ok y digámosle ok y a esto digámosle que nos los coloque en escala real y acá también que nos los coloque en escala real. Aquí el de la derecha, voy a ver mis coordenadas del plano XZ, mis coordenadas del plano XZ. Entonces, mis coordenadas del plano XZ. XZ, acá recordemos, XZ, plano XZ. En XZ tengo coordenada 0, 0 el origen. Tengo una coordenada de 0, 5, 0 y 0. Y tengo una coordenada de 1, 0 y 0. Este punto que tengo acá es mi punto de X, o sea, mi X que tiene, tengo un X que tiene 0, 5, tengo un X que tiene 1. Miremos ese X. Entonces tengo un X que tiene X 0,5 acá y 1 acá. 0,5, 0,5 acá y 1 acá. Listo. Voy a ver pero mi coordenada X, entonces tengo 0, 1 y 0,5. Son las únicas que tengo. Voy a ver mis coordenadas Y. Entonces voy a ver mi plano XY. Mi plano XY. Entonces, en mi plano XY, yo tengo, en mi Y tengo una coordenada de 2 y tengo una coordenada de menos 2, ¿sí? Una coordenada de 2 y de menos 2. ¿Qué otra coordenada tengo? Me faltó la de Y, me faltó la de 0,5. Ah, no, la de Y tengo una coordenada, ok, una coordenada de 2 y una coordenada de menos 2. Listo. Y mi coordenada de Z, mi coordenada de Z tiene 0 y 2. Entonces, 0 y 2. Listo. Ahora yo voy a dibujar mis elementos. Le voy a colocar esto, voy a rotarlo para colocarlo en mis posiciones de lo que para mí son mis X positivos. Entonces voy a rotarlo para que me quede de acuerdo a la regla de la mano derecha.
Bueno, ahí voy ya. Ya ahí tengo mi X positivo, mi Y positivo, sobre los cuales voy a dibujar los elementos. Entonces, tengo un elemento que va, aquí tengo un elemento, una fuerza que va en el punto A. Voy a enumerar mis nodos, voy a enumerar mis nodos para no perderme. Entonces, por Set Display Option, voy a decirle Labels y OK. Bueno, no me los muestra porque aún no he dibujado elementos. Entonces, voy a dibujar mi primera fuerza punto a punto. Entonces, voy a dibujarla, está en el plano XY. Entonces, mi plano XY, y mi fuerza va desde 0, 0,5 y 0,87. Entonces, desde 0, 0,5 y 0,87, no tengo ese punto acá. Esto aquí arriba es 0,5. Esto aquí es 1. Me falta el 0,87. Entonces yo aquí para mí mi Y de 0,87 me hace falta. Me hace falta la grilla de Y de 0,87. Entonces voy a hacer acá lo siguiente. Voy a maximizar esto un poquito. Entonces nosotros podemos dibujar un punto. Entonces aquí tenemos para X la coordenada 0,5, pero no tenemos la coordenada 0,87. Entonces yo puedo dibujar un punto. Entonces yo, para dibujar el punto, me voy a dibujar un drag point. Dibujar un drag point. Entonces, desde X que tenga 0,5, en Y que tenga 0,87, en Z0, y hago clic en el punto. Y desactivo acá con esta flechita. Desactivo acá con esta flechita. Entonces, acá lo que obtuvimos fue el punto B. Entonces, mi punto B, que en X tiene 0,5 y tiene 0,87 en Y. Entonces, vamos a dibujar ese elemento, que es el elemento AB. Entonces, dibujamos con punto a punto, con este que está activo acá, y seleccionamos punto inicial, seleccionamos punto final, le damos Enter, y con esta flechita acá desactivamos. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Un momento, profe. Entonces, repito el procedimiento. Dibujamos un drag point. Entonces voy a darle
control Z, control Z, y lo que hicimos fue ubicarnos, en nuestra planta. Entonces, en nuestra planta, ¿en cuál planta? En la planta XY. En XY nosotros tenemos el punto B, que en X tiene 0,5 y que en Y tiene 0,87. Entonces, el punto 0,5, 0,87, yo voy a decir aquí que voy a dibujar un punto que en X tenga 0,5 y en Y tenga 0,87, en 7 no tenga nada, entonces acá le digo OK y desactivo con Select Mode. ¿Dónde le das OK? Acá. Listo, entonces ya dibujé mi punto, que es ese que, que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo dibujé el punto? Comando dibujar. Entonces, paso 1, comando dibujar. Paso 2, cuando vamos en el comando dibujar, Drag Special Join. Entonces, paso 2, Drag Special Join. Paso 3, introducir coordenadas del punto. Las coordenadas que tenemos en X son 0,5 y en Y es 0,87. Entonces, acá, bueno, 0,5 y 0,87 ya nos dibuja el punto. Y el paso 4 es dibujar el elemento o el punto, eso será el punto, ¿cómo se llama ese punto? El punto B, ¿verdad? Dibujar el punto B. ¿Qué lo hacemos con este comando que se llama dibujar punto a punto? Desde acá lo hacemos con dibujar punto a punto y seleccionamos punto inicial, punto final. Miren que ahí nos estamos mostrando la longitud de 1 y Enter. Y desactivamos acá con Set Select Mode. Listo, chicos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quién tiene? Yo, profe, es que en el momento de dibujar el punto, o sea, ahí ya puse las coordenadas, pero no me dibujó el punto, entonces no sé qué hiciste ahí. ¿El punto final no lo dibujó? No, o sea, cuando ya dibujé, introducí las coordenadas, o sea, en el paso 3. Y no sé cómo Ok. dibujo el punto. Le damos clic desde el punto en que queremos que nos ubique el elemento. Entonces, por ejemplo, nosotros, este es mi origen. Entonces, mi origen tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Entonces, desde el punto en donde yo le doy clic, me dibuja esas coordenadas. Entonces, vuelvo a repetirlo otra vez. Entonces, aquí voy a Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Bueno, borrar esto acá. Y voy a borrar el punto también. Entonces, dibujar punto. ¿Qué coordenadas tiene el punto? Desde el punto donde yo voy a hacer clic, a X le va a colocar 0,5
y ahí él le va a colocar 0.87 desde el punto en que yo le hago clic. ¿Desde dónde tiene esas coordenadas? Desde el 0. Entonces ya ahí me dibuja el punto. ¿Claros ahí? Ah, ahora sí, profe, gracias. Y ahora sí, dibujo mi línea desde 0 hasta el punto. Y Enter. Y la desactivo. Entonces ya ahí dibujamos nuestro primer punto. Vamos a decirle al programa que no lo muestre. Entonces vamos a seleccionar acá esta opción. Seleccionamos esa opción. Y cuando seleccionamos esa opción, vamos a seleccionar labels de los join, label de los join labels. Y acá vamos a decirle OK. Y nos muestra que este es nuestro nodo 6. Voy a hacerle un zoom a esto acá. Nodo 5. ¿Se alcanzan a ver el nodo ahí? El nodo 5. A mí me parece como dos. OK, listo, no importa. Voy a borrar todo esto acá. Y aparecerán, les aparecerán a ustedes otros nombres, seguramente. Listo, voy a restablecer ahí. Entonces, como está muy pequeña la escala, pues simplemente con esto le doy zoom y veo que ahí tengo el nodo 5. Restablezco. Voy a borrar todo esto acá. Entonces yo tengo mi nodo 5 y algunos de ustedes tendrán otro nombre de nodo. Entonces no lo alcanzo a ver. Entonces con la lupita, como el AutoCAD, yo aumento acá. Mi tamaño. O le hago clic derecho. Y ahí me muestra que es Label 5, ¿sí? Label 5. Cambiemos ese 5 por B. A ver si nos los deja hacer desde aquí. OK. Listo. Ahí tengo mi punto B. ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? No me deja ponerla, güey. Clic derecho. Clic derecho sobre el punto. Clic derecho sobre el punto. No sé, a esto voy a decirle la letra C y OK. Clic derecho sobre el punto. Vamos al C y OK. No me dejó editarlo. Lo he dejado editar. Otra manera en que lo puedo editar es por el comando edit. Edit Chain Labels. Chain Labels. Y acá selecciono Join Labels. No lo veo por ahí. Join Labels. Y acá está. Ah, bueno, ya lo cambió. Mi uno lo llama como 6. Acá lo voy a renombrar eh, con, con origen. Y voy a darle OK. Y ya voy a actualizarlo. No me lo renombró. Menos.
Entonces mi origen es O y mi punto final es C, pero ese no es C, es B. Voy a editarlo otra vez. Edit, comando edit, chain labels. Acá en el tipo busco los join labels y mi punto que se llama C, le voy a colocar un nuevo nombre que es B y le digo OK. Ya ahí lo renombró. ¿Todos? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí cómo vamos, muchachos? Hola, hola. Ya, profe, ya cambié ahora sí el nombre. Ok, perfecto. Entonces, ya ubicamos nuestro punto B. Vamos a ubicar, o ya dibujamos nuestro elemento OB. Vamos a dibujar. ¿Todos, alguno tiene problema hasta aquí? Profe, yo Profe, ¿me casi no puede tengo dejar ver problema, el no he valor? podido descargarlo. ¿Cómo? Que no he podido descargarlo, profe. Ok, listo. ¿Quién más tiene problemas? Profe, ¿me puede dejar ver el valor de la grilla, por favor? El valor de la grilla. O sea, Sí. este fue el punto, este es el punto que acabamos de dibujar, nuestro punto B, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar nuestro punto C. Entonces, nuestro punto C, ¿dónde está? Nuestro punto C está en el plano XY, pero con -1. Repitamos el procedimiento, entonces. Entonces, acá tenemos que dibujar un DRAT especial con -1 en X, y los otros son 0, y le doy clic acá. Entonces me dibujó mi punto hacia atrás. Voy a bajarle un poco el tamaño a esto aquí. Menos. Entonces, acá tengo mi -1, ¿sí? Dibujo mi elemento, punto a punto, dibujo mi elemento, punto a punto, enter, lo voy a renombrar y a ese punto lo llamamos, ¿cómo se llama ese punto? Ese punto es mi punto C. Entonces, mi punto C. Entonces necesito renombrarlo, desactivo con la flechita de aquí, desactivo con mi flechita aquí, lo renombro, edit, change labels, elemento join, mi elemento que se llama 7, lo voy a renombrar con mi elemento, como elemento C, y voy a decirle OK, y listo, segundo elemento. Ah, bueno, el tercer elemento también lo puedo dibujar desde acá con un drag point, ¿sí? Ni siquiera hubiese hecho la grilla. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Entonces, dibujemos nuestro punto D, creo que es, con drag point también. Entonces, tiene, ¿ese cuánto tiene? Tiene en X1, -2 y 2. Drag point. En X tiene 1, -2, 2, desde el punto de coordenada 0.
punto 8. ¿Dónde lo puso? 1 menos 2 y 2. Uy, punto 8 no lo... Voy a aumentarle un poco. Acá está. ¿Sí? Acá está dibujado en el espacio. Este punto de acá. Voy a maximizar esto para dibujarlo desde el origen, que no me pierda. Este es 0, 0. Ok, entonces dibujo punto a punto desde el 0, 0 hasta... Ah, lo dibujé mal. Dibujo otra vez. Punto a punto desde el 0, 0. Enter. Ok. Preguntas. Hasta allí, ¿quién tiene? Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Profe, ¿cómo se elimina un punto? Digamos, hice un punto mal, ¿cómo lo elimino? Control Z o lo seleccionas y suprimir. Entonces, dibujé mal un punto, control Z o lo selecciono y suprimir. Ok, muchachos, entonces, ¿qué más tenemos nosotros aquí? Entonces, vamos a colocarle, a colocarle apoyos a esto. Vamos a colocarles apoyo. ¿Cómo le colocamos los apoyos? Vamos a colocarles apoyos de segundo género. Entonces, seleccionemos los nodos. El nodo B, el nodo C y el nodo D. Selección. Ahora asignación. Nos vamos por assign, join, restrain. Y acá seleccionamos apoyo de segundo género. Y le decimos OK. Listo. Ahí asignó los apoyos. Y ahora vamos a colocarle una carga, pero hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Cómo nos fue con la asignación de los apoyos? Profe, ¿lo podrías repetir otra vez, por favor? Listo, entonces, control Z. Selecciono los puntos donde hay apoyos. Si yo me miro acá, apoyo es donde se agarra el elemento. En C, en B y en D, entonces, los cables tienen apoyos de segundo género. O sea que solamente se genera reacción en X y en Y, no de momentos. Entonces, para asignar apoyos, voy a hacer esto más grande aquí. Entonces, simplemente selecciono punto B, punto C, punto D, y me voy a asignar assign, join, restrain, y este es el apoyo que vamos a asignarle, este apoyo que está acá. Lo selecciono y OK. Listo. Vamos a definir la sección que nosotros tenemos. Entonces, nosotros son cables, ¿sí? Son cables. Entonces, vamos a seleccionar los elementos. Entonces, selecciono esos elementos. Y yo voy a decir, bueno, voy a decir assign, frame section, y cables, no veo por acá cables. Frame section.
Adicionar una nueva propiedad. Vamos a acá cancelar. Definámosla por acá. Digamos que es key define section properties cables, ¿sí? Cables section, secciones tipo cable. Lo repito. Primero defino mi sección. Me voy por define section properties, define section properties, cable section. Y vamos a decirle aquí que vamos a adicionar una nueva propiedad. Llamemos cable 1 o a esto llamémoslo cable OB. Cable OB. Digámosle OK. Y vamos a adicionar un nuevo cable, adicionar cable OC. OK. Y vamos a adicionar otro cable OD. OK. Y vamos a quitarle el peso a esos cables. Voy a repetir el procedimiento. Entonces aquí tenemos define section properties, cables, cable section. Adicionamos un cable. Entonces acá le damos el nombre. El nombre es cable OB. OK. Adicionamos otro nuevo cable. Cable OC. OK. Y adicionamos un nuevo cable. Cable OD. OK. Pero yo voy a quitarle el peso a esos cables. Y para quitarle el peso a esos cables, yo le digo acá, Modify Choke Section, Modify Cable Properties, y a donde está peso le coloco 0 y donde está masa le coloco 0 y le digo OK. Y al cable OD le quité el peso. Lo mismo para el cable OC, Modify Choke Properties, le quito el peso 0. Acá 0, OK, OK, y para el cable OB le quito el peso, Modify Choke 0, 0, OK, OK y OK. Entonces ya definí mis cables. Ahora vamos a asignar la sección que le corresponde al cable. Entonces lo selecciono. Entonces acá selecciono el cable OB y le digo Assign Frame Section. Pasó con mis cables. Assign Frames Section. ¿Por qué no me lo está mostrando? ¿Será que no lo cargó? Define Section Properties. Tendo Section. Sí, ahí están. Bueno, seleccionar acá.
lo está asignando. Selecciono el elemento. O de assign frame cable section, no veo por acá. Frame como si no me lo hubiese definido. Debería aparecerme activo acá. Lo repito, define, section properties, ten.section. Miremos a ver acá. Adicionemos cable 1, digamos ese, ok. Ok. Y seleccionemos acá. Digámosle assign frame. No me aparece definido. Haciendo algo mal acá. Estoy haciendo algo mal acá. Bueno, voy a modificar las propiedades de los materiales como si fuesen frame, ¿sí? Entonces, los que tengo dibujados acá son elementos tipo frame. Voy a quitarle el peso a esos elementos tipo frame. Entonces, como yo lo tengo definido, el frame section, entonces yo aquí digo define section properties, frame section, y a este le voy a quitar el peso, modify, las propiedades, acá le voy a colocar 0, acá le voy a colocar 0, ok, 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 y voy a colocarle la carga. Lo que pasa es que ese tipo de elementos me van a trabajar a momentos, y la carga la coloco por assign, join loads, fuerza, y vamos a colocar una fuerza de menos 600 en Z, ok, listo. Y ahora, pues, vamos a correrlo. Entonces, simplemente vamos a decirle que vamos a analizar, set analysis option, y estamos en el espacio, ok. Y a esto voy a decirle run analysis, analyze, run analysis, y que no corra el análisis modal, que este no lo corra, run now, y voy a guardar ese modelo como cables. Listo. Y ahora yo le voy a decir al programa que me muestre los resultados de salida. Entonces, como lo que yo dibujé fue unos elementos tipo frame y no unos elementos tipo cable, seguramente me va a mostrar valores de momentos. Voy a decirle acá que me muestre las tensiones de los cables. Entonces, que me muestre mi carga axial. Necesito que me muestre acá mi carga axial. ¿Por qué mi carga axial? Porque el elemento va a trabajar a carga axial. Entonces, que me muestre los valores. Acá que me muestre los valores y le digo a esto, ok.
Ok. Entonces, el cable OD tiene 649.25, la fuerza que se genera. 649.25. El cable, vamos a hacer un zoom aquí. Más, voy a cerrar esto acá. Listo. Este cable tiene de 479 y este cable acá tiene 445. Nos están dando valores diferentes. Devolvámonos a ver. Las tensiones de los cables que habíamos calculado nos daban a nosotros 646, 692 y 900. ¿Hay algo mal acá? ¿O hay algo mal en el cálculo? Sí, 646, 900 y 693. Tengo algo mal acá en el cálculo que hice. 649. Miro acá que me muestre. Momentos, ok, ya sé en dónde estuvo el error. Voy a hacer algo acá rápido, a ver si me funciona. Listo, ya ahí funcionó. Tenemos el elemento, este elemento que nos da 900, este elemento 687.5, el elemento 687.49, el OB, y el otro elemento que nos da 640.29. Nosotros, si nos devolvemos, están 646, 900 y 693. FD 900, 646 y 693. Y acá tenemos 900, 687 y 640. La diferencia en qué está, que cuando nosotros tomamos el coseno del ángulo, solamente teníamos 0.87, lo aproximé, pero coseno de ángulo es un valor muy, muy grande. Entonces, por eso la diferencia que teníamos. Entonces, muchachos, no sé qué pasó, que no pude definir la sección tipo cable y asignarla, pero acá en la presentación que les voy a compartir, está, o en esta presentación, previo, pues, hay un ejercicio que les dejo que sigan paso a paso con cables. Entonces aquí tenemos
el problema pues, que consiste en asignar unos cables. Y acá lo que estaba haciendo, define, session property, frame section, frame property, adicionar properties, tipo rock, el nombre, modificar show property, definir los materiales, definirle un diámetro. Entonces, sigamos el paso a paso de esta presentación y en la próxima clase nosotros vamos a hacer un taller que sería la primera evaluación que ustedes Profe, harían. pero ¿cómo descargamos? A mí no me parece que su merced haga evaluaciones porque los que no hemos podido descargarlo, o por mi caso, yo hablo, ¿no? Me han dado licencia o algo, porque, Ok, o sea, si yo le listo, acepto una evaluación, pero en papel. listo, no hay problema. ¿Quién más, quién más no tiene? ¿Quién más no tiene el software? Profe, yo, Daniel Roa. Dos, ok. Daniel, ¿y quién más? Yo también, profe Sebastián Herrera, Yo pero también, profe. Una muchacha, Valeria Ortiz, escribe en el chat que ella también tiene problemas. O sea, no lo han podido instalar. Pues yo lo instalo y cuando lo abro dice que licencia y trato de pegar esa licencia y no se puede pegar, yo no sé cómo se hace. Ok, listo. No, me toca entonces, me toca averiguar cómo se ingresa. Entonces, los que no tengan, pues solamente les evaluaré la parte, esta, o pues ya hago la consulta para que ustedes tengan un acceso remoto con la conexión de la universidad. Pero la otra semana sí, tenemos que evaluar, ya tenemos que tomar nota. Profe, yo creo, o sea, yo pienso que para que ustedes evalúen, los profesores evalúen con un programa, tienen que dar la licencia o tienen que dar el acceso para ese programa, porque cómo van a decir, instalen un programa y si el computador no lo coge, uno no puede descargarlo y van a evaluar sobre un programa que uno no tiene. Sí, por eso, o sea, tienes toda la razón. Con respecto a eso no estoy diciendo nada distinto. Lo que estoy diciendo es de que la universidad tiene unos accesos remotos Ok. para que ustedes ingresen a los